en el tema del síndrome urémico hemolítico. Recibimos a Fernando Goldbaum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y a Buenos días. Santiago Sanguinetti Buen día. de Inmunova. Y bueno, tenemos la noticia de que están cerca de encontrar el remedio para curar, ¿no?, el síndrome urémico hemolítico. ¿Es así? Empecemos con un poquito de historia. Inmunova es una startup, es un desprendimiento, una empresa pequeña que nació de la Fundación Instituto Leroy, donde en el laboratorio que yo dirijo desarrollamos una plataforma para desarrollar nuevas vacunas y nuevos medicamentos para enfermedades huérfanas, enfermedades que no tienen medicación. Sí. El síndrome urémico hemolítico es una de ellas. No existe en este momento ni vacuna, ni tampoco se debe aplicar antibióticos. Vos como madre seguramente sabrás de que frente a una diarrea está contraindicado el antibiótico porque puede empeorar la enfermedad. Nosotros con nuestra plataforma desarrollamos una forma de obtener anticuerpos neutralizantes en una forma muy eficiente, y lo que elegimos como vía para obtener un medicamento es un suero, similar a los sueros que se utilizan para, por ejemplo, la picadura de serpientes o de alacranes, que son muy eficientes. Como la enfermedad, lo más relevante es que la bacteria, después de producir una diarrea con sangre, lo que hace es introducir en el cuerpo, sobre todo de los niños, una toxina. Esa toxina tiene una potencia muy alta. Nosotros desarrollamos un antisuero que neutraliza la toxina y que evita el desarrollo de la enfermedad. Perfecto. Vamos a contar qué es el síndrome urémico hemolítico para empezar a charlar, ¿no? El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que la genera una bacteria, que es la Escherichia coli, que produce una toxina. Esa toxina se llama toxina Shiga. Generalmente se contagia por el consumo de alimentos, puede ser generalmente hamburguesas mal cocidas, verduras mal lavadas, leche sin pasteurizar, agua que no es potable. La bacteria ingresa en el organismo y empieza a producir esta toxina, y como comentaba Fernando, el desarrollo nuestro apunta a bloquear esta toxina y de esa manera evitar que se desarrolle el síndrome, que en los chicos que están infectados con la bacteria se desarrolla alrededor de un 10-15%. Es decir, no todos los chicos que se infectan con la bacteria terminan desarrollando el síndrome. Algunos resuelven la infección espontáneamente. Ah, ¿sí? Sí, pero hay algunos que lo desarrollan y es una enfermedad muy grave. Entonces es importante... ¿Grave o mortal? Grave o mortal, sí. Sí. ¿En qué edad? Y la edad de mayor riesgo es entre 1 y 5 años. 1 y 5. Hasta los 10 también. Obviamente es una enfermedad que también se da en personas adultas. Sí. Pero es más leve, ¿no? No es que es más leve, sino que muchas veces los adultos, sobre todo en países como Argentina, que son endémicos para esta enfermedad, estuvieron de alguna manera expuestos a la bacteria y ya tienen anticuerpos para la toxina, entonces están protegidos. Pero en otros países, por ejemplo en el 2011, en Alemania hubo un brote muy grande que causó más o menos 5.000 infecciones, 500 casos de síndrome y 50 muertos, y fue predominantemente en adultos ahí, porque por el tipo de alimento que estaba contaminado. ¿Qué alimento? Esos eran unos brotes de fenogreco. Fenogreco, que es muy similar a la soja y que se utiliza, hay mucha costumbre de agricultura orgánica, de comer cosas orgánicas, que a veces, como la bacteria está presente en la flora normal de las vacas y está en toda la naturaleza, generalmente, digamos, lo que pasa en los vegetales es que se están contaminadas con aguas que han estado en contacto con deposiciones de estas vacas y produce una contaminación. Por eso es importante general. lavar bien toda la comida, digamos. Eso es fundamental, no solo para el síndrome, sino para cualquier enfermedad de transmisión alimentaria. El tema del cuidado, de lavarse las manos, lavar la verdura, cocinar bien la carne. Ahora, en esto de cocinar bien la carne, yo tengo que hablar de mi experiencia porque me parece interesante aclarar esto, ¿no? Cuando mi hija era chica, la pediatra me decía, lo importante es que el tenedor que tocó la carne cruda no toque la carne cocida, porque la bacteria está en la superficie de la carne. Sí. Y no quedarse con el tema de que la carne esté cocida, porque si tocó... Exacto, si hubo un contacto previo con la carne cruda que te contenía la bacteria, uno puede trasladar la bacteria a los vegetales. Exacto. Eso se llama contaminación cruzada, y por eso todos los utensilios de cocina, inclusive las manos, deben lavarse cuando uno manipula la carne y no utilizarla para verduras. ¿Y eso pasa en otros países también? ¿Con el tema de la carne o solo acá? No, pasa en Argentina es endémico para la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que hay una cantidad de casos constante durante todo el año. En otros países
vamos a decir, Estados Unidos, Europa, hay casos, hay más o menos la misma cantidad de casos que en Argentina, se dan más por brotes, la incidencia es menor, es decir, tienen más población, tienen menos cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Un temita puntual porque me quedé en la primera pregunta, que vos marcaste puntualmente hamburguesa, verdura. ¿Por qué la hamburguesa o puede ser un bife de chorizo, un asado, cualquier corte de carne? Es muy buena pregunta. El tema es el siguiente. La pasó bacteria... Sí. Bueno, pero vos la repetiste. Sí, no, pero tenés tu mérito. acá- Estuviste atento. La bacteria está en el tracto digestivo, está en el intestino de las vacas. Cuando se produce la carne picada, lo que se hace es mezclar todo. ¿Sí? Si uno come un bife, la bacteria ahí no está presente porque adentro del músculo la bacteria no está. En cambio, la carne picada es una mezcla que contiene material que vino del intestino. Y si no se la cocina adecuadamente, ese es el problema. Es una contaminación, si quiere, superficial por la forma que se produce la carne picada. Digo, si vos tenés un pedazo de carne y lo cocinás por afuera, ya mataste todo lo que está afuera. Cuando lo picaste, lo que estaba afuera pasó a estar adentro. Entonces, si queda algo En crudo otras en el medio, palabras, se puede seguir comiendo el bife no tan cocido que tanto nos gusta. Claro, porque está en la superficie. Entendí tu preocupación. Sí. no. Por eso. Por eso la hamburguesa. Por Eso, ahí está. Por la eso no mezcla. es inseguro, digamos. El bife no es inseguro, la carne picada sí. ¿Y Ahí va. cuál es el riesgo en los lácteos? ¿Es la cadena de frío? No, que estén contaminados por las bacterias. Ah. Siempre, cualquier lácteo que no esté pasteurizado, si está pasteurizado, no, digamos, la pasteurización elimina todo el tipo de bacterias. En un momento de las respuestas tocaste el tema de, bueno, el caso de Alemania, la cuestión de las costumbres de los alimentos orgánicos, en donde me parece, bueno, esto es porque no tienen pesticidas, porque no tienen algún otro tratamiento químico para que no le pase nada a la verdura, no sé, digo. No, pero Digamos que queda- la bacteria está presente en toda la naturaleza. Está presente, por ejemplo, en animales. Por ejemplo, una fuente de contaminación que se habla muy poco, pero cuando los niños van a granjas y entran en contacto Claro. con animales de granjas, existe el peligro, y está documentado en muchos casos, que la contaminación con los animales. Lo mismo sucede con las aguas que se utilizan para regar los cultivos. Y muchas veces la práctica orgánica también utiliza el abono que es deposición de animal y contiene esta contaminación. igual eso se soluciona lavando bien Claro. la verdura, digamos, ¿no? Lo hablábamos con Marce, ¿no? Es decir, la prevención, porque podemos encontrar la cura y está buenísimo. Ahora, cuanto menos necesitemos la cura, mejor, imagino. Sí, sí, Seguramente. seguro. Entonces, los términos a tener en cuenta, la prevención es siempre lavar. Lavarse las lavarse las manos, manos. lavar la verdura. Sí. Perdón la banalidad de lo que voy a preguntar. Pasarle la lengua a la tapa del yogur. Ahí tengo algún, porque es un clásico. Yo por lo menos sacudo, Yo saco, también lo hago y no lengüetazo. lo veo peligroso. Él ¿no? también. O sea, no es que la tapa va a poder No, tener porque alguna... no viene ahí la contaminación. La contaminación está en el alimento en sí. En alimento en sí. El alimento, sí. ¿Y qué proporción hay acá de enfermedad en los niños? ¿O se fue...? ¿En qué sentido? No, digo, en cuanto a la difusión de la enfermedad, ¿fue disminuyendo Es el bastante, número o no? estable No, alrededor. en los Hoy la últimos- tasa es de alrededor de 8 casos de síndrome urémico hemolítico por cada 100.000 habitantes y esa tasa se mantiene bastante estable. Una de las razones, obviamente Argentina es un país cárnico donde la carne tiene central importancia, pero también una de las razones que se piensan es que las cepas que circulan en Argentina son cepas marcadamente virulentas y eso hace que el impacto de la enfermedad sea mayor. La tasa de infección y la tasa de presencia de la enfermedad se ha mantenido estable estos últimos años. ¿Y con riesgo de muerte, qué porcentaje? El problema más serio es que de los casos hay entre 300 y 400 casos al año en la Argentina, de esos la mitad de los niños van a quedar con secuelas graves que pueden implicar, por ejemplo, trasplante renal en la adolescencia, necesidad de diálisis, es una calidad de vida muy desmejorada. Y por suerte ha mejorado muchísimo la práctica clínica, los nefrólogos pediatras son excelentes, se hace, por ejemplo, trasplante, diálisis, y la tasa de mortalidad ha bajado mucho y está en el 3 a 5%. Pero igual, para hacerlo Sí, muy los resumido, riesgos. cada mes en la Argentina se muere un niño por síndrome urémico hemolítico, ese es más o menos el promedio Y anual. de la edad de entre los... Sí. Uno hasta y los 5 años. Exacto. No, 5 años. Teniendo en cuenta entonces
la posible búsqueda de la cura o el hallazgo de la misma, ¿existe algo, más allá de la prevención de lavar, una vacuna preventiva? Digo vacuna por decir vacuna, medicamento. Es muy buena la pregunta, disculpe, no para es que te decir, estoy halagando, pero es desde muy el buena la vamos, pregunta. Esta Esa no la se me hizo ocurrió, ella. ahora se me ocurrió a mí. No, eso es de- Repentización total. Digamos, vamos a hacer una cosa similar Porque a lo yo que ya pasa. sé la respuesta. Lo del tétanos lo conocemos todos. Sí. Frente a una corte con algo herrumbrado, algo así, lo primero que se aplica es un suero. ¿Por qué se aplica el suero? Porque si está la bacteria ahí, hay que rápido, digamos, frenar el desarrollo de la bacteria. Pero después uno se da una vacuna. Nuestra propuesta es que si demostramos la eficacia, que es lo que estamos haciendo ahora, vamos a hacer un ensayo clínico en alrededor de 400 niños en 8 o 10 hospitales distribuidos alrededor de todo el país. Primero hicimos un ensayo clínico de fase 1 demostrando que el producto nuestro es sano, eso, digamos, que no produce ningún tipo de reacción adversa. Eso se hizo en el Hospital Italiano de Buenos Aires y se acaba de difundir con éxito ese ensayo. Vamos a hacer esta prueba. Si demostramos que el suero es eficaz, lo que preguntaba recién Nacho es, nosotros después podemos ir por una vacuna, porque lo que estamos dando es anticuerpos en forma pasiva, es decir, anticuerpos producidos en otro lado y que se los suministramos rápidamente a los niños. Lo mismo que el antisuero que se aplica para el tétano. Pero después nuestra propuesta sería a largo plazo incluir en el calendario de vacunación en un país endémico como en Argentina una vacuna y el inmunógeno que nosotros desarrollamos, que es la fuente de partida de estos anticuerpos, sería ideal para esa vacuna. Igual es importante aclarar que hoy no hay ninguna vacuna para esta enfermedad, no hay ningún tratamiento. Lo que nosotros estamos desarrollando es un tratamiento para que los chicos que están infectados con la bacteria se les pueda administrar y de esa manera evitar que desarrollen el síndrome urémico hemolítico. Vamos a ver las medidas de prevención para el síndrome. Cocinar bien la carne y productos, especialmente la picada, elaborados con ella, lavarse las manos con agua y jabón, consumir agua potable y leche pasteurizada y lavar bien las frutas y las verduras. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Totalmente. ¿Falta Totalmente. algo? Quizás el tema de las piletas es importante. Cuando uno lleva, sobre todo en niños pequeños, a piletas de natación, que las medidas de prevención ahí, por ejemplo, el agua clorada, etcétera, sean las correctas, porque esa es otra fuente de contaminación. Y insisto con el tema de las visitas a las granjas, muchas veces los animales hay que tener cuidado con el contacto y, digamos, y si hubo contacto, tomar las medidas de higiene necesarias. Más allá de que tal vez cualquier tipo de jabón sirva, digo, porque uno de tocador, tal vez con uno neutro, con uno de glicerina, cualquier tipo de jabón va a servir para lavarnos las manos. Sí, Cualquier cualquier sí. tipo de jabón. La industria cosmética se ha desarrollado mucho y nos intentan vender las que cosas más sea. sofisticadas. No, está bien, el pero jabón digo, más cualquier simple, jabón, el jabón más simple. ¿Detergente? ¿Me lavo También. las manos con el detergente con el que lavo los platos? Sí, también. Es lo También. mismo. No es que le voy a transmitir después a la carne, manipulo la carne. No, el principio detergente es es lo muy mismo. eficiente. Ahí va. Buenísimo. Y también, ¿dónde la cortás, no? Las tablas, las Claro, mesadas, bueno, sí. los Lo que es platos. importante- Ese es el concepto de contaminación cruzada. exacto. Cuando uno manipula carnes, Cuando- no tiene que manipular sí. en el mismo lugar las verduras. Cambiar uno las lo tablas, ve- cambiar los cuchillos. Eso esas lo cosas ve son uno importantes. siempre en las parrillas, Y ¿no? sí. Donde va a comer. Por Sí, eso, sí. la verdad, yo sugiero que cuando vas a comer a un restaurante con los chicos, no le des parrilla. Porque la verdad No, que en no general- sabés cómo lo cocinaron. ¿O no? Bueno, Y no, pediste otra cosa, pediste fideos. ¿O no? Con chicos. Con chicos. A los chicos, Para el chico nuestro de 1 a país, 5. Pediste El de 1 a gnocchi. 5. ¿O no? ¿No No. es un riesgo? yo creo que si estás en un lugar que toman los recaudos necesarios y hay una buena cultura en los restaurantes en Sí, general de pero tomar no te buenas metes, recaudas, no te vas a meter en la cocina para verlo, ¿no? Igual, No. digamos, también el riesgo está en los vegetales. Si en O ese, sea, si si en ese lugar restaurante cocinan hubo mal, contaminación lavan cruzada mal la y verdura, pedís una probablemente, o sea, ensalada, No, sí, por eso digo algo hervido y listo. ¿Qué sé yo? Para evitarlo. Pero después te revuelven los ñoquis con lo mismo que cortaban en el vacío, estamos perdiendo fuego. Muchísimas gracias, Gracias. por Gracias a visitarnos. ustedes. Muchas